ven la regla, ¿no es cierto? ¿Sí? Este, les decía nuevamente, ¿no es cierto? Si este elemento está así eh, echado, llamémosle, y yo lo cargo, esto se deforma así. Pero si esto yo lo pongo vertical y quiero deformarlo, no puedo. ¿Por qué? Porque esta sección de acá, ¿sí? Su momento de inercia es esta base que tendrá 3 milímetros por esta altura o 2 milímetros por esta altura que tiene, no sé, 30 milímetros. Entonces su momento de inercia es mucho mayor, su momento de inercia es mucho mayor porque es su base por la altura al cubo sobre 12. En cambio, cuando está así, ¿sí? Cuando está así, su base, si bien es 30, pero su altura es muy pequeña, que es al cubo. Entonces, si yo hago la relación entre los momentos de inercia, ¿no es cierto? Si hago la relación entre los momentos de inercia, aquí me dice que la relación entre los momentos de inercia, ¿no es cierto?, es igual a cuánto. Es la relación, una relación, ¿sí?, que es igual a BH sobre B al cuadrado. Entonces, si yo tengo H que es igual a 30 milímetros y la base es 2 milímetros, la relación de esto es 225. Quiere decir que en esta regla que tiene estas dimensiones, ¿sí?, esta posición de acá es 225 veces más de inercia, 225 veces más resistente, porque vamos a ver que el parámetro para una flexión, ¿no es cierto?, que tiene en cuenta la geometría, es el momento de inercia. Entonces, cuando estemos calculando, no vamos a poder calcular nada si no tenemos en cuenta cuánto valen sus momentos de segundo orden. ¿Cuáles son los momentos de segundo orden? El momento de inercia, el momento centrífugo y el momento de inercia polar. Cuando hablamos de una flexión, ¿sí?, el que tiene en cuenta esa geometría es el momento de inercia. Cuando hablamos ya de un esfuerzo de corte, recuerdan que hemos hablado del esfuerzo de corte o cizallamiento, el que tiene en cuenta es el momento centrífugo. Y si el elemento está sometido así a torsión, el que tiene en cuenta es el momento de inercia polar. Entonces, si ustedes van y buscan en la mayoría de la bibliografía, en la mayoría de la bibliografía buscan qué es un momento de inercia, la mayoría de las bibliografías les dicen momento de inercia es la doble integral de t cuadrado por extensión de f. Otra cosa, en las diferentes bibliografías de la ingeniería, los momentos de inercia están significados o por la letra J o por la letra I. Entonces yo voy a entrar acá. Espera un momentito. Y aquí voy a buscar qué es un momento de inercia. ¿Qué resultado me va a dar? Momento de inercia. La inercia es la tendencia de un objeto a permanecer en reposo o continuar moviéndose en línea recta en la misma velocidad. Eso es lo que sabemos como inercia. En física, ¿cuándo qué? Cuando aplicamos una fuerza, ¿sí? Cuando aplicamos una fuerza decimos
le aplicamos una fuerza y el cuerpo tiende a seguir en movimiento. ¿Por qué? ¿No es cierto? Hasta que se va a parar en función de su inercia. ¿Sí? Vamos a ver, momento de inercia física, nivel básico, nada complejo. Momento de inercia, a ver si hay alguna otra definición. Momento de inercia de una masa puntual con respecto a un eje se define como el producto de la masa por la distancia perpendicular al eje elevada al cuadrado. Fíjense que está hablando de qué cosa, de la fórmula, ¿sí? Ejemplo de momento de inercia, ¿sí? Bueno, aquí hay video, ¿sí? Ejemplo de inercia en la vida cotidiana, cinturones de seguridad inerciales, cálculo del momento de inercia, calcular el momento de inercia de un sistema respecto a un eje perpendicular. O sea, y le van a mostrar la fórmula o le van a definir la fórmula, ¿sí? Yo quiero darles a ustedes el concepto de los momentos de inercia, ¿de acuerdo? No quiero que se aprendan de memoria la fórmula, tendrán que saberla para aplicarla, pero yo quiero que ustedes entiendan cuál es el concepto del momento de segundo orden, ya sea el momento centrífugo, ya sea el momento de inercia o ya sea el momento de inercia polar. Lo vamos a definir que son unos parámetros. ¿Cuál es la fórmula? Por ahora, dejémoslo ahí. ¿Qué es la doble integral de x cuadrado? No, quiero el concepto. Y voy a definir conceptualmente que los momentos de segundo orden son unos parámetros que están hechos por definición. Por lo tanto, es una fórmula. Son unos parámetros que tienen en cuenta la geometría de un elemento estructural para su menor o mayor resistencia. Entonces aquí vuelvo a colocar, ¿no es cierto?, la figura. La posición 1 o la posición 2. ¿De qué? De un elemento estructural como esta viga, donde su sección es B por H, y el momento de inercia aquí es B por H al cubo sobre 12, y en este caso es su base por la altura al cubo sobre 12. Aquí nuevamente hice la relación. Y después hay que calcular cuáles son los momentos de inercia de las distintas figuras geométricas. El momento de inercia de un rectángulo, el momento de inercia de un círculo, momento de inercia de una parábola, el momento de inercia de un triángulo, el momento de inercia o momento centrífugo de un semicírculo, ¿no es cierto?, de una media parábola, de un triángulo, de un semicírculo, de un sector circular, ¿no es cierto? Y nuevamente, ¿no es cierto?, entramos a que estas demostraciones hay que hacerlas a través ¿de qué cosa? De integrales, ¿sí? De integrales. Entonces, yo pregunto, si yo le doy a ustedes un rectángulo, ¿sí?, una sección rectangular, ¿sí?, y pregunto, ¿cuánto vale el momento de inercia de un rectángulo con respecto, momento de inercia es con respecto a un eje, ¿sí? Entonces, voy a dibujar acá y vamos a dibujar un rectángulo, ¿ok? Vamos a dibujar un rectángulo. Ok. Y voy a decir que ahora yo quiero, supongamos que este rectángulo obviamente tiene un baricentro,
¿sí? Tiene un baricentro. Y ahora voy a trazar un eje, que pasa por su baricentro. Un eje que pasa por su baricentro. Y este triángulo, perdón, este rectángulo tiene una base B y tiene una altura H. Y yo pregunto, ¿cuánto vale el momento de inercia de la superficie de este rectángulo con respecto a un eje que pasa por su base? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que el momento de inercia, ¿sí? Que el momento de inercia va a ser este de aquí. Momento de inercia con respecto a ese eje que pasa por su baricentro, ¿sí? Con respecto que pasa por su baricentro. La fórmula me dice que el momento de inercia con respecto a ese eje X va a ser igual, ¿sí? Con respecto a este eje X, ¿sí? Va a ser igual, por definición, ¿no es cierto? Va a ser igual a qué cosa? A la doble integral de x, y por diferencial de x. Vamos a copiar la fórmula y la vamos a llevar acá, ¿sí? Ahí está la fórmula, ¿sí? El momento de inercia de esta superficie, de este rectángulo, con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿sí? Con respecto a ese eje X, vale la doble integral de y cuadrado por diferencial de f. Muy bien, calcúlenlo. Estamos de nuevo con el tema. Estamos de nuevo con el tema de plantear un elemento diferencial de superficie e integrar entre los límites que sean necesarios. De nuevo, no le estoy pidiendo que me demuestren una fórmula de la estática. Le estoy poniendo la fórmula y le estoy pidiendo que me demuestren matemáticamente cuánto vale el Jx con respecto a ese eje X, el momento de inercia. Y ahí tienen la fórmula. Un problema de integración, no es un problema de estática, es un problema de integración. Vamos, calculen. ¿Están calculando? ¿Sí? ¿O no saben qué hacer? Ahí tiene la fórmula. ¿Alguien lo planteó? Inge sería la integración desde H0 hasta H. En realidad no. Desde 0 hasta h tendría que ser
si le estaría pidiendo el momento de inercia con respecto a este eje. De aquí sería desde 0 hasta h. Pero estoy aquí con respecto a este eje, que no va a ser lo mismo. Pasa por el medio. Primero que tienen que hacer es plantear un elemento diferencial de superficie. Pues, ¿no? ¿Cómo lo plantean? Fíjense que es una doble integral. O más bien una integral doble, en realidad. Una integral de superficie. Plantea un elemento diferencial de superficie. Hay que mostrar cuál es el diferencial de f, pues, ¿no? Si yo tengo que plantear esta ecuación que me dice la doble integral de y cuadrado por diferencial de f, tendré que plantear un diferencial de f. El diferencial de f sería el diferencial de x por diferencial de y. Puede ser, no le digo que no, puede ser, pero va a tener que integrar entre los dos límites, ¿no es cierto? No hay problema. Puede ser un diferencial de superficie. Yo puedo plantear vamos a plantear un diferencial de superficie como este, digo. Yo puedo plantear un diferencial de superficie como este. ¿Sí? Puede ser que tiene un diferencial de x por un diferencial de y. Puede ser. Pero hay otra forma más sencilla para hacerlo, digamos. Que voy a transformar una integral simple o una integral doble en una integral simple, digamos. ¿Qué pasa si yo planteo un elemento diferencial de superficie que lo puedo hacer? A ver, no sé qué pasa con esto. Ya, ok. Yo puedo plantear un elemento diferencial como este. Obviamente que lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este elemento diferencial de superficie está a una distancia ¿de dónde? De su centro de gravedad, de esa superficie, al eje con respecto a la cual yo quiero plantear el momento de inercia, ¿sí? Está a una distancia genérica y. Esta es mi distancia genérica y. ¿Sí? Esta es mi distancia genérica y. ¿Desde dónde? Desde el centro de gravedad de este elemento diferencial de superficie que yo sé que está en el punto medio de ese rectángulo, ¿no es cierto? Eso es una distancia y genérica. Y este diferencial de f tendrá una base b y una altura diferencial de y. Esta altura, este rectángulo diferencial tendrá una altura diferencial de y. ¿Sí? Esto es un diferencial de y. Entonces, ya yo tengo el diferencial de superficie, ¿no es cierto? Ya tengo el diferencial de superficie. ¿Cuánto vale este diferencial de superficie? El diferencial de superficie, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la base B
por diferencial de y. ¿Qué es lo que he logrado? He logrado que este diferencial de superficie, si yo recorro este diferencial de superficie, perdón, esto es igual aquí, igual no es igual, igual a B por diferencial de Y. Ahora, si yo recorro, ¿no es cierto?, a lo largo de toda esta superficie, ¿no es cierto?, ¿la cubro? Claro que la cubro, pues, ¿no es cierto? Claro que la cubro. Ahora, ¿desde qué límites tengo que trazar esta superficie? Si yo estoy sacando este elemento diferencial de superficie y lo quiero con respecto a este eje X, hacer este integral, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los límites de la integral? Y esto, por lo que hice, me he transformado, en vez de que sea una integral doble, le he transformado en una integral simple. ¿Y por qué la he transformado en integral simple? Porque este diferencial de superficie lo voy a hacer variar. ¿Entre qué límite? ¿Entre qué límite? A ver, permítanme, ¿dónde estoy? 630. Voy a traerme una integral simple, no sé dónde está, si la tengo aquí. No, no la tengo aquí. Piensen, jóvenes. Sí. Voy a insertar, vamos a insertar y voy a buscar están las integrales. Voy a buscar una integral simple, ¿no es cierto? ¿Entre qué límite? ¿Entre qué límite? Bueno, volvemos a los mismos, ¿no es cierto? No tienen idea. Sí, de integrar. Entonces, esta va a ser una integral simple ¿de qué? De y al cuadrado por diferencial de y, al cuadrado, perdón, por diferencial de f, pero f es b por diferencial de y. Entonces ya la tengo, lo voy a hacer más grande porque lo veo, ¿no es cierto? Y al cuadrado por diferencial de f. Diferencial de f es b por diferencial de y. Y este es al cuadrado. Vamos a poner al cuadrado para que quede bien claro. Superíndice. Y cuadrado por... ¿Entre qué límite? ¿Entre qué límite? Entre menos h medio y h medio. Sí, señor. Entre menos h medio y h medio. Y h medio. ¿Sí? Ya está, digamos. Ahora, resuelven la integral, pues. Supongo que saben, ¿no? Resolver esa integralcita. Si así no saben resolver esa integral, cerramos el boliche y nos vamos a dormir. Vamos, joven, resuelvan esa integral.
Ya está. ¿Cuánto da, jóvenes, por favor? No estamos hablando de una integral. Bueno, la verdad que ya yo no sé qué hacer, joven. Si una integral tan simple como esa no la pueden resolver, o están pensando. ¿Cuánto da? Ya está. Yo no sé qué van a hacer en las otras materias ustedes, cuando tengan integrales triples, de volúmenes, y que van a tener harto. Si la integral más simple no la pueden resolver. La verdad que no sé. Muchos dirán, no, que ya yo tengo un computador que me resuelve las integrales. Está bien. Nada. B es constante, sale afuera. ¿Cuál es la integral de y cuadrado por diferencial de y, por favor? Ya el cubo sobre 3. Si no me equivoco, el resultado me sale 1 sobre 12 por BH al cubo. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado diciendo aquí? Pues, ¿no es cierto? Me he cansado de decirle que el momento de inercia con respecto a B por H al cubo sobre 2. Pero que no sepan resolver esta integral así. ¿No? Entonces, esto es igual a B, ¿no es cierto? Por H al cubo dividido 2. ¿Sí? Y esto lo voy a poner al cubo para que no se crea que es. Voy a poner al cubo. B por H al cubo sobre 2. Entonces, de aquí y para siempre, de aquí y para siempre, el momento de inercia de la superficie de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro igual a B por H al cubo sobre 12. De aquí y para siempre. Y cuando estén calculando estructura, esto seguro que lo van a utilizar, seguro que lo van a utilizar 100%, ¿no es cierto? Seguro que sí. El BH al cubo sobre 12 va a ser aquí, porque la mayoría de las secciones de los elementos estructurales son rectangulares, ¿sí? La mayoría de las secciones son rectangulares. Entonces, una viga, ¿no es cierto?, que tiene una sección rectangular, su momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro vale B por H al cubo sobre 12. Siempre. Ojo, con respecto a un eje, y aquí voy a hacer algo. A este
a este de aquí lo voy a llamar un eje XG, ¿ok? Que es el eje que pasa por el baricentro, para que quede claro. Entonces aquí lo voy a llamar XG para decir que es un eje que pasa por el baricentro, ¿sí? X que pasa por el baricentro, ¿sí? Igual a B por H al cubo sobre 2. ¿Alguna pregunta de los jóvenes? Jóvenes. Yo no sé qué van a hacer con integrales más complicadas. ¿Alguna pregunta? En esa parte donde se integra h sobre 2 y h sobre 2, ¿me puede explicar? Porque después ya saqué el integral y me sale tal cual es el integral. Perdón, no escuché bien. Su micrófono no se escucha bien, por favor. Si me podría explicar esa parte donde sale h sobre 2 en la integral y menos h sobre 2. En la integral, sí. Yo he planteado un elemento diferencial como este. Este elemento diferencial de superficie lo estoy llamando la base de este elemento diferencial de superficie, ¿no es cierto? A lo largo de todo este rectángulo es B. El elemento diferencial de superficie B, ¿sí? Su base. Y su altura es diferencial de Y. Si yo estoy tomando esto como eje, tengo que hacer variar, como este es el eje, ¿sí? Como este es el eje, yo tengo que hacer variar este elemento diferencial de superficie, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. O sea, en otras palabras, los límites de integración son desde aquí, a ver, lo vamos a escribir. Si esta es la altura h, obviamente que la mitad es h sobre 2. ¿Están de acuerdo? H sobre 2. Pero esta es una distancia menos h sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy del eje que estoy tomando como referencia, ¿no es cierto? Es negativo. En cambio, hacia arriba, la distancia que hay desde el eje que estoy tomando como referencia, a ver, vamos a hacer esto. El eje que estoy tomando como referencia. Esto de aquí hemos dicho que menos h sobre 2. Y por lo tanto, hacia arriba será una distancia positiva. Esto de aquí es h sobre 2. Y todo obviamente es h. Entonces esto es h dividido 2. Y por lo tanto tengo que barrer, aunque esto no está bien al medio. Ya, ok. Entonces tengo que barrer este elemento diferencial de superficie desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2. Porque el concepto es que esta distancia y genérica es, ¿no es cierto?, este elemento diferencial de superficie por su distancia y. Esta por su distancia, esta por su distancia, esta por su distancia. Porque este elemento diferencial de superficie lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces los límites de integración serán desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2. Tema de integrales, nada más. De
de entender lo que es una integral. Cosa que ustedes parece que no asistieron a la clase de integrales. Pregunto ahora, ¿cuánto vale, voy a hacer ahora, voy a copiar esto, ¿sí? Voy a copiar esto, no, voy a copiar el rectángulo, ¿sí? Voy a copiar aquí abajo. Y ahora voy a pedir en este rectángulo que tiene una base B y que tiene también una altura H, y voy a trazar un eje, ya no el eje baricéntrico, sino voy a trazar un eje que pasa por su base ahora. Por eso a este eje que pasa por el baricentro lo llamé XG, ¿sí? A este eje que pasa por su baricentro le llamé XG, ¿sí? Y por eso encontramos el momento de inercia con respecto al eje XG. Mi pregunta ahora, este es un eje X. Este es un eje X. Pregunto ahora, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta superficie? ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento de inercia de esta superficie con respecto ya no al eje que pasa por el baricentro, sino al eje que pasa por su base? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ahora? De un a la integral de 0 a h de y cuadrado por b de y. A ver, calcúlenlo. Los límites entonces, ¿cuáles son ahora? ¿Cuáles De serían 0 los a h. 0 a h. límites? El límite sería desde 0 a h. ¿Sí? ¿Y cuánto vale ahora esto? H al cubo por b sobre 3. B por h al cubo sobre 3. E por h al cubo sobre 3. Es sobre 2, es sobre 3. Entonces, fíjense que estamos hablando que los momentos de inercia tienen que ser referidos siempre a un eje. Entonces,